9:38 recibimos al señor Eduardo Segarra, quien es un investigador principal del Grupo para el Análisis del Desarrollo GRADE, pero que tiene experiencia de la función pública, puesto que hasta hace poco ha sido jefe del Gabinete de Asesores del Ministerio de Agricultura. Señor Segarra, buenos días y gracias por estar con nosotros en RPP. Sí, muy buenos días, señor Fernando. Encantado de participar. Gracias. Hemos leído una entrevista con usted ayer en el diario La República, en la que afirma que la segunda reforma agraria va camino a convertirse en una promesa incumplida. Una más, diría yo. ¿Por qué teme eso y qué objetivos tenía que usted teme que se estén perdiendo en el camino? La segunda reforma agraria fue una promesa electoral importante del presidente Castillo. Especialmente fue formulada durante la segunda vuelta, cuando se formó una coalición más amplia para apoyar su candidatura, y donde se recogieron una serie de propuestas y demandas de los gremios agrarios en el Perú. Y efectivamente el propio candidato Castillo firmó documentos, compromisos, lanzó el plan bicentenario en el cual se plantea que la segunda reforma agraria es una política fundamental para el desarrollo nacional. Y al inicio del gobierno, con el nombramiento del ministro Maita, que además fue propuesto por gremios agrarios, se veía un compromiso claro y concreto en desarrollar las propuestas de la segunda reforma agraria. Eso se vio reflejado en varias cosas. Obviamente la segunda reforma agraria está pensada para un proceso de mediano y largo aliento. No es algo que se haga en 3-4 meses, es algo que requiere por lo menos todo un periodo gubernamental. Por eso la primera medida importante fue incorporar a la segunda reforma agraria como parte de la política general de gobierno 2021-2026, formalmente. Eso ya daba un marco legal importante para el desarrollo de esta política. Luego el propio presidente de la República, acompañado de más de 10 ministros, lanzó el proceso de la segunda reforma agraria en Cusco el 3 de octubre, señalando 5 lineamientos centrales: una nueva forma de gobernar para el desarrollo agrario, más y mejores mercados para los productores de la agricultura familiar, industrialización agraria rural, seguridad hídrica con tecnificación de riego y una apuesta por el cambio técnico, la asociatividad y el rol de la mujer rural en el campo peruano. Estos 5 grandes lineamientos de cambio fueron a su vez reflejados en el Decreto Supremo 122 de Nidagri, donde se desarrollan en detalle estas políticas. Además, la primera y más importante decisión en este proceso era la instalación de 2 instancias nuevas para gobernar y generar desarrollo agrario rural. El Gabinete de Desarrollo Agrario Rural, presidido nada menos que por el propio presidente de la República, y la conformación de 10 ministerios más gobiernos regionales y locales, y el Consejo Nacional de Desarrollo Agrario Rural. Estas instancias fueron creadas mediante 2 decretos supremos a principios de este año y había 10 días para su instalación. Ya han pasado más de 100 días y no se ha instalado nada. Desde la llegada del ministro Sea al ministerio no se ha hecho otra cosa que parar y liquidar todo lo que se había avanzado durante el primer semestre. Se han sacado a todos los equipos de trabajo que se habían formado, los equipos técnicos. Se han puesto personas de dudosa capacidad y dudosa trayectoria profesional, incluso con denuncias. El ministerio está dedicado a otras cosas que no priorizan realmente la agenda de la agricultura familiar, entre ellos a un supuesto destrave del proyecto Chavimochi, que tiene en este momento muchos problemas y es algo altamente controversial. Y una primera opinión o planteamiento del ministro Sea diciendo que va a ser prioridad de su gestión otorgar nuevas exoneraciones al sector agroexportador. Todo eso configura un total retroceso
y a esta altura ya un abandono de las propuestas centrales de la segunda reforma agraria. ¿Y cómo interpreta usted que hayamos llegado a esto? ¿Cómo se explica que lo que, según usted, estaba marchando bien, estaba bien concebido, se vea de pronto abortado por el ingreso de gente, como dice usted delicadamente, de dudosa capacidad, y del ministro Sea, que ha significado un abandono de los objetivos que habían sido definidos desde el 3 de octubre, por lo menos? Bueno, yo antes de entrar a la posible explicación, considero que es uno de los errores políticos y estratégicos más grandes del presidente Castillo. Él ha tenido un masivo voto rural, un masivo voto de los sectores agrarios que han creído en sus propuestas, y lo que está haciendo efectivamente es abandonar a su base social más importante y la que tenía más expectativas y esperanzas con esta propuesta. ¿Por qué lo está haciendo? En realidad yo creo que el presidente Castillo está atrapado de una visión cortoplacista para sostenerse a cualquier costo en la presidencia, sin tener en cuenta que para sostenerse en la presidencia tiene que contar en realidad con el apoyo de la base de la ciudadanía, no con algunos votos en el Congreso. El presidente ha priorizado el cuoteo partidario en el Congreso, con ciertos sectores políticos, entre ellas la bancada magisterial, que es su bancada supuestamente, y que prácticamente le ha impuesto al señor Sea como ministro de Agricultura, siendo que es un personaje que en realidad tiene una agenda totalmente distinta y que va en contra frontalmente de la segunda reforma. El presidente Castillo está ahora atado a estos errores. Creo que tiene que salir de esta trampa en la cual él mismo ha caído. Está perdiendo ya masivamente apoyo en los sectores agrarios y rurales, que están muy descontentos, además de la manifiesta incapacidad para enfrentar problemas muy, muy difíciles como el de los fertilizantes y la urea, y el encarecimiento de varios insumos agrarios que están golpeando duramente a la agricultura. Justamente quería preguntarle sobre eso, pero permítame primero ir a una pausa, después de la cual quisiera que nos explique cómo en estas circunstancias que ya estaban mal, desde la llegada de Óscar Sea al ministerio, según usted, tenemos que enfrentar el alza de precios ligados a la inflación internacional. Nos va a explicar cómo se puede hacer de manera razonable para mitigar el impacto del alza de precios de productos alimentarios, pero también cómo hacer para garantizar una siembra adecuada con fertilizantes de los que no disponemos. Nos lo contestará, por favor, después de una breve pausa. Estamos conversando con el señor Eduardo Segarra, quien es investigador en temas agrarios de GRADE, Grupo de Análisis para el Desarrollo, que nos ha contado la historia desde la campaña electoral hasta el lanzamiento de la llamada segunda reforma agraria. Nos definió qué objetivos tenía esta segunda reforma agraria y ha sostenido que desde la llegada de alguien ajeno al sector como el señor Sea, el nuevo ministro de Agricultura, esto se ha paralizado y va camino a ser una promesa incumplida, como dijo. Y habíamos planteado la pregunta, en este contexto de declive de la gestión pública sobre agricultura, viene la inflación internacional y la crisis de los fertilizantes agudizadas por la guerra con Rusia. ¿Qué propuestas le parecen a usted razonables para mitigar el impacto de la inflación y la ausencia de fertilizantes? Sí, Fernando, a ver, son parte del mismo problema, pero el tema de fertilizantes es mucho más grave y por eso voy a tocarlo en primer lugar. Nosotros cuando llegamos al gobierno a principios de agosto del año pasado ya encontramos un tema de subida de precios de fertilizantes. La urea, que es el fertilizante más importante, había duplicado su precio respecto a la campaña anterior. De 70 había subido a 120, 140 soles. Ante ese escenario, planteamos inmediatamente desde el Ministerio una serie de medidas de apoyo económico a los productores a través de un fondo de reembolso por 250 millones de soles para que los agricultores puedan recibir, luego de comprar urea o fertilizantes, un reembolso que cubra esa diferencia y no sientan tan fuertemente la pegada de esta subida.
Lamentablemente en los meses siguientes, esta medida se dio en octubre, noviembre, ¿no? En esos meses, lamentablemente, el precio de fertilizantes siguió subiendo y llegó a triplicarse. A nivel de los mercados internacionales, el costo de la tonelada de urea subió de 400 toneladas a casi 1.000 toneladas. En el Perú, la bolsa de urea empezó a llegar a 220 soles por saco. Ese era un escenario mucho más complicado. Tuvimos que empezar a diseñar una tercera medida de apoyo en fertilizantes, que era por 720 millones de soles, para darle a los productores, a por lo menos unos 400 a 500 mil productores que usan más intensamente los fertilizantes, un bono de descuento que les permita comprar, porque el problema del esquema anterior era que se daba luego de la compra y había tenido muchas dificultades. Se pasó una idea de dar un bono de descuento que era mucho más efectivo. Esa medida lamentablemente fue desechada cuando entra el señor Sea, no sabemos bien por qué, y también el nuevo MEF también decidió bloquear esta posibilidad, y entonces se inicia la gestión del señor Sea sin propuesta para enfrentar el tema del precio de los fertilizantes. A este escenario ya dramático, donde ya había movilizaciones, porque nosotros ya hemos tenido el tema de los fertilizantes como un problema, el ministro y los viceministros viajaban frecuentemente a conversar y explicarle a los productores las medidas que se venían tomando, inicia la guerra de Rusia con Ucrania, y eso agrega un elemento muy complicado, que es que nosotros importamos el 70% de la urea y de los principales fertilizantes de Rusia. Con lo cual hemos entrado a un nuevo escenario donde ya ni siquiera es un problema del precio exorbitante que tiene el fertilizante, sino que simplemente no hay fertilizante. No hay de dónde importar. El Perú importa el 100% de los fertilizantes sintéticos. Al no haber en el mercado mundial de dónde importar fertilizantes, entonces no hay el producto, el insumo central para el desarrollo de la campaña agrícola. Ese escenario también lo habíamos empezado a trabajar en buscar posibilidades de importar directamente urea de gobierno a gobierno. Se había conversado ¿Con qué gobiernos? ¿Con qué gobiernos? Sí, porque se habló de Bolivia. Con dos gobiernos, sí. Con Bolivia y con Venezuela. Sí. Con las empresas en realidad, no directamente con los gobiernos. El primer paso es hablar con las empresas productoras, ¿no? Desde Bolivia nos mencionaron que ellos no tenían capacidad de hacer una exportación significativa, incluso inicialmente hablaban de solo 500 toneladas. Digamos, nosotros requerimos en el periodo de enero a abril por lo menos importar 200.000 toneladas de urea. 500 están muy lejos de 200.000, ¿eh? Sí, 500 toneladas están muy lejos de 200.000. Muy lejos. En el mejor escenario ellos podían subir a 2.000, incluso 3.000, pero Bolivia ya ha vendido mucho de su capacidad exportadora a Brasil y Argentina, que son sus principales socios agrarios. Y dicho sea paso, Argentina y Brasil han comprado casi toda la urea disponible a futuro. Entonces, en la región, el Perú está muy atrasado. Muchos países ya están básicamente cubriéndose, comprando todo lo que pueda haber de la urea disponible en el mundo, mientras que el Perú sigue enfrascado en estas discusiones internas y sin mayor acción al respecto. Se habló también con PDVSA, que es la empresa petroquímica venezolana. Ellos tienen una mayor capacidad de exportación, señalan que pueden colocar tranquilamente 100.000 toneladas en un periodo de un mes. 100.000. Y esa iniciativa no entendemos bien por qué no ha seguido siendo desarrollada. El gobierno en ningún momento ha mencionado que está pensando activar algún tipo de convenio de gobierno a gobierno, cualquier de estos tipos de situaciones con el gobierno de Venezuela, y eso ha quedado en el aire, ¿no? Pero aparte hay otras alternativas que hay que trabajar. Por ejemplo, se puede conversar con China, que es un gran exportador de urea, y China no le ha impuesto sanciones a Rusia y podría de alguna forma facilitar que la urea llegue desde China, quizás en una triangulación. En general, Fernando, se requiere un despliegue diplomático agresivo
incluso parecido al que tuvimos que hacer efectivamente para con las vacunas, claro, ¿no? que sí, con sí, las vacunas. Esto se parece. Sí. Estamos poniendo en juego, en riesgo la alimentación de todos los peruanos, y el gobierno está desorientado, está sin capacidad de acción, no está movilizando nuestros recursos, que todos los peruanos merecemos que nuestro gobierno se preocupe y actúe por enfrentar problemas de esta naturaleza. Esto no lo puede resolver el sector privado, no lo pueden resolver los gremios agrarios, solo lo puede resolver ahora el gobierno. Por supuesto. Usted nos ha hablado que hay 400.000 o 500.000 agricultores que se hayan perjudicados de la posibilidad de no contar con fertilizantes. ¿En qué regiones de nuestro país se ubican principalmente ese 500.000 de agricultores que usted teme que puedan no sembrar, con grave perjuicio para ellos y, por supuesto, a la producción nacional de alimentos que nos llegan a las ciudades? Sí, Fernando, tenemos más de 2 millones de productores, pero hay unos 500.000 que son los que producen la mayor parte de sus cultivos para el mercado, ¿no? En ese caso, y los cultivos más importantes ahí son 3, arroz, maíz y papa, y quizás agregaría caña de azúcar. En ese contexto, hay 500.000 productores que usan de manera más intensa fertilizantes sintéticos, ¿no? Entre ellos sobre todo la urea. Para ellos no contar con fertilizantes implica una caída entre 30 y 40% por lo menos de su productividad. Implica graves problemas para enfrentar el crecimiento de las plantas, que además encontrándose más débiles se enfrentan más problemas sanitarios, y eso puede llevar a una caída gravísima de la oferta de productos esenciales en la mesa de los consumidores: papa, maíz, hortalizas, arroz, azúcar, en un contexto donde además los alimentos importados se han disparado en el mercado internacional, es decir, doble crisis. Por ende, enfrentar la campaña agrícola sin fertilizantes es la receta para un desastre. Realmente sí, lo que nos ha descrito se concluye con ese concepto de desastre, y lo grave es que, según lo que nos ha explicado usted, la causa de este desastre es el nombramiento de un ministro que responde a maniobras políticas y objetivos de supervivencia política del presidente Castillo, y no a una lógica de Estado al servicio de las condiciones de vida de nuestros agricultores y de los que comemos, de lo que los agricultores producen. Señor Segarra, lamentablemente muchos temas se quedan pendientes, pero nos ha dicho, creo, cosas importantes sobre las que vamos a tratar de profundizar a lo largo de nuestros programas. Que tenga usted muy buenos días, gracias por su presencia con nosotros y un feliz fin de semana para usted y su familia. Sí, buenos días, gracias, hasta luego. Buenos días. Ha sido Eduardo Segarra, investigador especializado en temas agrarios del Grupo para el Análisis del Desarrollo Grave. Muchas gracias por su sintonía. Quédense en RPP, ya viene una conversación como todos los sábados con el obispo de Lima, Monseñor Carlos Castillo, Diálogo de Fe.